en esta área de ventilación mecánica. Le hablamos un poco de qué pasaba si permitíamos o no una actividad respiratoria según el trastorno de la oxigenación del paciente, pero ahora es importante determinar si existe una correlación dependiendo del modo ventilatorio con los mecanismos de CIDI que se conocen o se proponen. Y adicionalmente, cómo afecta bueno, el modo ventilatorio y la mecánica inicial. Entonces, es bastante interesante. Listo. Bueno, muchísimas gracias a Juanita por su charla. Espectacular. Vamos a continuar ahora con complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio. Como para amenizar el tema, es un caso clínico pequeño. Eh, Listo. Tenemos un hombre de 57 años con historia de hipertensión, presentó cansancio y disnea. 4 días antes el paciente ya había presentado dolor en la espalda, el pecho y hombro izquierdo, mientras estaba arando para sembrar. Él consulta nuevamente porque se empezó a sentir mal, con fatiga, disnea al ejercicio, y su médico de atención básica lo remite al servicio de urgencias. Él llega a urgencias, estos son los signos vitales, está con una presión arterial de 116/84, una frecuencia respiratoria de 24, la saturación de oxígeno del 98% y al examen físico como hallazgo importante un soplo sistólico rudo que se ausculta en todo el precordio. La troponina inicial es de 2004 nanogramos con un puntaje de normalidad hasta 24 y una elevación de creatinina de hasta 2,01. Siendo un paciente con alto riesgo cardiovascular, llega y le hacen un electro para agilizar más las cosas a las personas que quieran participar, o esto se les señala, simplemente decir lo relevante, no decir cómo hacia dónde está el eje ni nada, sino que lo que les más les llame la atención. Entonces, no sé si alguien quiera participar. ¿Sí? Listo, entonces, Cata. Entonces, a lo mejor primero volteamos el electro, como nos enseñaron los performance, y pues sí, tenemos en cada nivel del electro, en las precordiales, principalmente de B2 a B6, y podríamos estar pensando en un infarto posterior, habría que ver también los niveles derechos, ¿no? Listo. Digamos, si es cierto, hay una infradesnivel de... ¿Sí, me? Y ABR está elevado. ¿Qué podríamos pensar de pronto con ABR? Una enfermedad del tronco. Listo. Nada más como para ir agilizando. Con la parte de la hemodinamia se le hace al paciente, termina yendo a un tercer, cuarto nivel y le hacen esta hemodinamia al paciente. Andrés, ¿qué me puedes decir que te llame la atención así súper importante de esta hemodinamia del paciente? La cuestión del lado derecho, de la vía pulmonar, retrogradamente todas las elevadas. Sí. La presión de enclavamiento pues, pulmonar también se encuentra elevada. Y pues lo más importante que quería traer con esa diapositiva es esas ondas B cuando hacemos el enclavamiento pulmonar. ¿A qué se podían deber esas ondas B de enclavamiento pulmonar? Santi, que lo veo asintiendo. Los picos pueden ser una insuficiencia. Perdón, gracias. Insuficiencia mitral. Entonces, lo que nos están hablando de esas frecuencias, estas ondas B son altos niveles o altas presiones de llenado sistólico auricular izquierdo, lo que podría relacionarse, como lo dice Santiago, con insuficiencia mitral o también que estemos presentando un paciente con que tenga mucho flujo a nivel pulmonar. De alguna forma está llegando mucho flujo. Entonces, continuando, vemos, le tomamos las saturaciones a este paciente y tenemos lo siguiente. Aleja, ¿qué te llama la atención? Más que todo que decir cada saturación, ¿qué es lo que te llama la atención, digamos, de las saturaciones que te presento en la pantalla? Listo. Mafa. Entonces, con 43, y si no lo comparan con la parte de la arteria pulmonar, 69%, entonces habla de un salto oximétrico, y eso podría ser sugestivo de ruptura del tabique. Exacto. ¿Por cuánto hablarías de un salto oximétrico? Sí. Listo. Perfecto. Entonces, efectivamente, llevamos a hacer a nuestro paciente, le hacemos un ecocardiograma
Eh, eh, Alea, ¿qué ventana es esta solamente? Un eje corto. Listo. ¿Algo que les llame la atención en general? No me tienes movimiento, no es un video, es Aquí. una- No, solamente es una botica. Ahí. Entonces hacemos un ecocardiograma, como muy bien dijiste, es un paraesternal eje corto. Posteriormente le hacemos un paraesternal eje largo, que también vemos el defecto. Sí. Perdón, cuatro cámaras. Perdón. Un cuatro cámaras con una comunicación interventricular. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de las complicaciones, más que identificar ese tipo de cosas, siendo precisos con respecto a la comunicación interventricular, es qué soporte les podemos brindar, cuándo llevaríamos a cirugía a un paciente de estos, cuáles son las complicaciones más relevantes, y pues eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar acá. Sí, sí, señor. O sea, ¿esa imagen la escogió el caso o...? Esa imagen que tenía, que tuve, la retoqué con IA y... La simulación los que mostró previamente fue un caso reportado. No, es un caso ahí que encontré de... Entonces, si quiere, digamos, es que llama la atención porque le cuadra muy bien con el ecocardiograma. Entonces, usted encuentra que existe un crecimiento de cavidades derechas, por lo menos había un septum que estaba rectificado en el eje corto. Y le llama la atención además de la saturación es además del salto oximétrico que vio. En esas... Entonces, digamos, usted quisiera calcular un shunt, UPQS. Ok. Es que hay un dato en la gasimetría que sugiere la presencia de emisión sin imágenes. Y es este map en la oximetría al que se refiere el doctor José. Entonces usted ve que la oximetría de la aurícula derecha está menor que la saturación en la arteria pulmonar. Ujú, Entonces usted, lo normal es que esa relación, a grosso modo, sea lo más cercano a 1. ujú. Cuando usted tiene más de 1.5, existe un shock de izquierda a derecha, ¿sí? Pero si usted tiene un valor por debajo de 1, que en este caso era casi como 0,6, o sea, la aurícula derecha tiene una saturación a la mitad de la pulmonar, Bueno, y es estar hablando de un ACE measure. ok. Entonces, que es básicamente que las presiones Se derechas envía. son asistentes. Sí, ok, listo. Pues ya, Este es un caso sacado de un documento de PBL para sus estudiantes de la Universidad de los Andes, que a su vez se saca como una serie de casos de la Universidad de Harvard. De ahí no sale. La parte sistémica lo restas y la parte pulmonar lo restas y subdivides. Y es lo que te da, si 1.5, el ideal es que esté comenzando a ser a 1. Y eso te habla que si un litro se está viendo la parte sistémica, el 1.5 muy posiblemente se esté viendo la parte pues, pulmonar con él. Listo. Bueno, entonces, ya entrando, tenemos como primer caso, o lo primero que vamos a hablar es la insuficiencia mitral. Vamos a entender que vamos a encontrar dos formas de que se pueden presentar esa insuficiencia mitral con una ruptura del aparato subvalvular, o no vamos a tener ruptura del aparato subvalvular. Vamos a iniciar con la ruptura del aparato subvalvular. Es importante que tengamos desde el inicio que vamos a presentar una mortalidad hasta del 42%. El músculo que más se va a afectar o que más me va a dar esta ruptura del aparato subvalvular es el músculo posteromedial, debido a que este solamente tiene una irrigación, principalmente de la arteria que dé la circulación posterior, mientras que el músculo anterolateral es irrigado por dos arterias, la descendente anterior y la circunfleja, lo que va a hacer que sea mucho menos frecuente que presentemos una ruptura del aparato subvalvular por un músculo papilar anterolateral que esté afectado. Es una patología que se encuentra dentro de las primeras 24 horas, y pues va a presentar también un espectro de presentación clínica. Ahí vamos a tener pacientes que solamente van a estar con un soplo, edema pulmonar, o pacientes que están en franco choque cardiogénico. Cuando no tenemos ruptura del aparato subvalvular, es una regurgitación mitral que es funcional. Los músculos papilares se van a encontrar relativamente indemnes. Ya vamos a encontrar qué es lo que cambia en esa estructura. Se va a presentar más en la primera semana. Como características clínicas de nuestros pacientes son mujeres con enfermedad multivaso, también añosas, y vamos a sospecharlo cuando tengamos un paciente con un edema pulmonar a repetición. Son soplos que vamos a encontrar sobre todo a nivel del ápex o los sistólicos, y que nos pueden hacer indicar de que este paciente esté con una afectación de la válvula mitral. ¿Cuál es la fisiopatología entonces subyacente en esos pacientes? Vamos a tener un reflujo que es regurgitante.
explicándose que tenemos un flujo como tal, o un volumen sistólico que no va a llegar a la circulación sistémica, sino que se nos va a ir para la aurícula izquierda. Esto puede hacer un aumento de presiones a nivel de las cavidades izquierdas, los que se puede traducir en edema pulmonar, y pues vamos a tener un volumen sistólico efectivo disminuido. No se va a ir todo hacia la circulación sistémica, vamos a disminuir el volumen sistólico, vamos a disminuir el gasto cardíaco, vamos a tener un deterioro hemodinámico y nuestro paciente finalmente puede terminar en un choque cardiogénico. Como les estaba diciendo, la presentación clínica y la presentación imaginológica puede variar y aquí hay como un consenso que hicieron de la Asociación Americana de Cirugía Cardiovascular sobre cómo se nos pueden presentar nuestros pacientes. El tipo 1 es ese paciente inestable hemodinámicamente definido con una presión arterial media menor de 90 milímetros de mercurio, con edema pulmonar, tiene niveles elevados de lactato, va a requerir soporte vasopresor, soporte mecánico y va a necesitar también manejo quirúrgico urgente. Tenemos un tipo 2, que ya es un paciente que hace un edema pulmonar que es refractario, va a tener una estabilidad hemodinámica, va a tener un estado de bajo gasto, pero con niveles de lactato normales, y puede estar requiriendo como tal diuréticos endovenosos de manera continua. Y pues aquí el reparo valvular también va a ser de bastante prontitud. En el tipo 3, paciente estable hemodinámicamente, puede haber un estado de bajo gasto, puede haber también con episodio de edema pulmonar, pero esos pacientes los podemos manejar de una manera médica más conservadora con diuréticos intravenosos de manera intermitente. Y finalmente es ese paciente que tiene una falla cardíaca, se puede manejar con diuréticos orales y pues la parte de intervención quirúrgica se puede ir retrasando. A medida que pues tenemos esos pacientes, estamos en un contexto de un infarto agudo del miocardio, tenemos que plantearnos la realidad de llevar a esos pacientes a intervención coronaria percutánea. Es una realidad, tienen que llevarse de manera, ese es un estudio que simplemente lo que hace es comparar los pacientes entre los que fueron llevados a intervención coronaria percutánea versus los que no, y vamos a encontrar que la incidencia de insuficiencia mitral va a ser claramente estadísticamente significativa en estos pacientes. Tenemos otros estudios que van a evaluar el curso de esa insuficiencia mitral en el transcurso del infarto y vamos a encontrar primero que un infarto agudo del miocardio que se presente con una insuficiencia mitral se va a relacionar con una mayor mortalidad y va a correlacionarse con el grado de severidad de esa insuficiencia mitral. Y esta imagen se las traigo es para tener en cuenta que estos pacientes son dinámicos. Podemos tener pacientes que en un inicio se presenten con una insuficiencia mitral leve o trivial y que posteriormente, en etapas más tardías, van a estar presentándose con una forma moderada a severa. Esto es más que todo para mirar que un paciente moderado puede pasar a leve y más adelante en seguimiento a 6 semanas puede estar con una forma severa de la enfermedad o un paciente que se forma de manera severa y termina de una forma leve o incluso trivial. Como complicaciones mecánicas, vamos a ver que el aparatico o el caballito de batalla en estos pacientes va a ser el ecocardiograma. Podemos realizar el eco y tenemos una gran herramienta que es el Doppler. Sin embargo, lo más importante que les quiero traer en esta parte es que si hacemos un Doppler en nuestros pacientes, no pensemos que si no tenemos un jet de ingurgitación que toque el techo de la aurícula izquierda, no estamos ante un paciente que tenga una insuficiencia mitral que sea grave. Estamos en un momento que es agudo. Entonces, las dinámicas de la aurícula izquierda, tenemos una aurícula izquierda que no es idealmente muy complaciente, esa diferencia de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda no van a ser las mayores y por lo tanto vamos a tener incluso jets de insuficiencia pequeños. Entonces, el mensaje acá es que un jet de insuficiencia pequeño no es una insuficiencia leve. Debemos armarnos de criterios imaginológicos y clínicos. Si tengo una válvula prolapsada, un paciente con edema pulmonar y encima tengo un paciente que está con deterioro hemodinámico, muy probablemente, a pesar de que ese jet esté pequeño, no estamos ante una insuficiencia mitral leve, sino probablemente estamos ante una insuficiencia mitral severa. Respecto a esa forma de la insuficiencia mitral funcional, ese grupo, si mal no estoy, de japoneses hicieron una serie de estudios sobre ecografía tridimensional y lo que se encontró es que la insuficiencia mitral aguda posinfarto es muy diferente a ese paciente que hace una insuficiencia mitral por remodelamiento cardíaco, ya sea cual sea su razón. En estos pacientes lo que vamos a tener es una angulación y separación de los músculos papilares, lo que me va a traducir en un tetring y una dificultad para la parte del cierre de las válvulas, pero el aparato subvalvular se encuentra bien, se encuentra estable.
mientras que en las etapas crónicas es por un remodelado que es muy diferente a las partes agudas. Esta imagen es simplemente para mostrarles cómo se va a presentar esa insuficiencia mitral. Tenemos primero la insuficiencia, la válvula interne, tenemos también cuando hay una ruptura del músculo papilar y también tenemos cuando hay acá un remodelamiento o un cambio de la angulación y separación de los músculos papilares, que es esa insuficiencia mitral funcional. Aquí los que les traigo es solamente un video que vemos ese jet excéntrico y si le tomamos una foto y lo que les muestro aquí es ese mismo video plasmado en una imagen, es lo que vamos a encontrar en la línea, en la flecha amarilla, una hipoquinesia de la pared inferolateral, lo que me está dificultando el cierre de la valva posterior y por lo tanto vamos a terminar con esa repercusión hemodinámica o ese jet de ingurgitación que está en nuestro paciente. El manejo en unidades de cuidados intensivos es dinámico, es variable, como les estaba diciendo, la presentación clínica de nuestros pacientes puede ser desde la derecha o bueno, a su izquierda, ese paciente estable, de pronto con diuréticos endovenosos puede ser, o un paciente que está verdaderamente comprometido. ¿Cuáles son las terapias entonces que nosotros le podemos brindar a nuestros pacientes con una insuficiencia mitral postinfarto, aparte de esa intervención coronaria percutánea que como les estaba hablando es muy importante? Primero, la ventilación mecánica con presión positiva tiene lugar en estos pacientes siempre y cuando cumplan los criterios para ser utilizada, teniendo en cuenta que disminuye esa poscarga del ventrículo izquierdo. A medida que nosotros podamos disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, vamos a poder abrir un espacio al ventrículo para que elija un camino más fácil para inyectar su sangre, disminuir ese volumen regurgitante, promover ese volumen sistólico hacia la circulación sistémica y mejorar el gasto cardíaco y la hemodinámica de mi paciente. Entonces, aquí viene la pregunta, nitroglicerina, nitroprusiato en un paciente que está con riesgo inminente de un deterioro hemodinámico, podría ser, los que hemos rotado con el doctor Efraín, podemos decir que el nitroprusiato es un balón de contrapulsación farmacológico, lo ha dicho, pues se puede utilizar, pero siempre teniendo cuidado en que esos pacientes pues se pueden deteriorar hemodinámicamente, donde o butamina también, pero lo más importante acá es que el soporte mecánico puede estar hasta en el 70% de los casos de los pacientes que presenten una ruptura del músculo papilar. Entonces, miremos ahora cuál es la evidencia que nosotros podemos tener del uso del balón de contrapulsación en estos pacientes. Si nos remitimos entonces a el IVAP Shock Trial, lo que vamos a ver es que se colocó en estos pacientes el balón de contrapulsación. Vemos aquí simplemente es para mostrarles que los dos grupos de comparación eran estadísticamente no diferentes, muy homogéneos, pero lo que se encontró es que si le ponían a mi paciente el balón de contrapulsación versus si no se lo ponía, la mortalidad, que es la primera causa, a 30 días va a ser completamente la misma. Sin embargo, debemos coger esto con pinzas. Uno de los criterios de exclusión fue que los pacientes que tuvieran un choque cardiogénico como causa de una complicación mecánica eran excluidos. Entonces, pues no es un estudio que podamos utilizar para mandar el balón de contrapulsación a un lado, sobre todo cuando tenemos plausibilidad biológica. Se ha demostrado que hasta el balón de contrapulsación me da 0.5 litros minuto de gasto adicional, un aumento, lo que va a funcionar es como se va a inflar este balón en la diástole, promoviendo la perfusión coronaria, se va a desinflar en la sístole, dando como un efecto de vacío, disminuyendo la poscarga del ventrículo izquierdo, y lo que me va a lograr es una disminución de ese volumen regurgitante. Entonces, como tal, la plausibilidad la tenemos y tenemos un estudio que fue realizado en el 2014 en el que se encontró la utilidad del balón de contrapulsación como soporte en esos pacientes que tienen insuficiencia mitral posinfarto. Y lo que se encontró fue que esos pacientes cuando están infartados, encontramos la insuficiencia mitral, es una de las patologías en las cuales debo llevar a mi paciente a un procedimiento quirúrgico con prontitud. Entonces, si está inestable, intentemos estabilizarlo con una estrategia, puede ser el balón y luego cirugía. El corto tiempo entre la presentación del infarto y la cirugía se relacionó con una mejor supervivencia y lo más importante es esta tabla. El balón de contrapulsación en pacientes con choque. En pacientes sí con choque y sin balón de contrapulsación intraórticos, la mortalidad 15 días, la sobrevida, perdón, vemos que es nula. Sin embargo, si les ponemos el balón de contrapulsación a esos pacientes que estén inestables, choqueados, perdón, vamos a encontrar una mejoría en la sobrevida. La cosa es que en los pacientes que se encuentren inestables, como tal, si colocamos el balón de contrapulsación, no va a haber como una diferencia significativa en estos pacientes. Entonces, como mensaje, es que en esos pacientes que estén choqueados,
que estén completamente deterioradas su parte hemodinámica, se van a beneficiar primero de una intervención coronaria, se van a beneficiar también de que esos pacientes los llevemos a procedimiento quirúrgico de urgencia y de un balón de contrapulsación. Eso es más para también tener en cuenta, es que si vamos a ayudar a nuestro paciente, ¿qué le hago? ¿Un reparo o un cambio valvular? Hay diferentes estudios que se han mirado y la utilidad en estos dos tipos de terapias. Se ha encontrado que no hay diferencias en el remodelado, sin embargo, hay una mayor recurrencia de insuficiencia en los pacientes que se hace reparo. Hay mayor hospitalización por falla cardíaca e incluso en los pacientes se va a encontrar mayores tasas o mayor escala de NIJA en los pacientes que se llevaron a reparo. Si mi paciente es un paciente añoso que no es poco frecuente y que se encuentre con deterioro por parte de su insuficiencia mitral, pero sus comorbilidades no me permiten llevarlo a un procedimiento quirúrgico abierto, está como tal la opción de una reparación mitral transcatéter borde a borde. Se puede utilizar en esos pacientes con riesgo prohibitivo, sin embargo, es una decisión que debe ser tomada pues, por un grupo multidisciplinario. ¿Qué es importante tener en cuenta con respecto al algoritmo de manejo? Vamos a ir a nuestros pacientes con esa ruptura del aparato subvalvular o con los cuales los tienen indemnes. Si el paciente tiene ese aparato subvalvular indemne, que está bien, vamos a mirar si se puede dar un manejo médico y si no, un manejo que ya incluye vasopresores, balón de contrapulsación y si la estabilidad hemodinámica no se encuentra presente, pues los soportes mecánicos que les estaba comentando. Mientras que es un paciente con una ruptura del músculo papilar, miramos de una la estabilidad y miramos cuál es el manejo que se le puede dar dependiendo de cómo responda, si él está en la estabilidad hemodinámica o no. ¿Qué es lo importante tener entonces en cuenta con respecto a la insuficiencia mitral? Y es que el cambio valvular mitral de emergencia es el tratamiento de elección. Recordemos que estamos ante patologías como complicaciones mecánicas, entonces la cirugía va a ser un pilar del manejo en esos pacientes. La revascularización puede hacerse de manera concomitante en el cambio valvular. El reparo mitral transcatéter se puede llevar en esos pacientes con un riesgo prohibitivo. Y el soporte mecánico, como les mostraba en los diferentes estudios, es una herramienta que cuenta importante en el manejo de estos pacientes. Continuando con la ruptura de septo interventricular o el septo ventricular, vamos a tener que se presenta en los 3 a 5 días posinfarto. Desafortunadamente, a pesar de que hemos tenido la era de la eh, ICP, de la trombolisis, sí se ha disminuido la incidencia de estos casos, pero a medida cuando se presentan, los impactos en la mortalidad no han sido los mejores. Durante los últimos 30 años, la mortalidad no se ha logrado mejorar una vez se presenta esta complicación mecánica y más del 50% de los pacientes va a presentar el choque cardiogénico y más del 50% de los pacientes van a morir. ¿Qué factores de riesgo tenemos en estos pacientes? Edad avanzada, sexo femenino, elevación del segmento ST sostenido por encima de 72 horas, un infarto de la pared anterior y un KILIP elevado. Bajo la fisiopatología, tenemos que es un shunt de izquierda a derecha por diferencia de presiones. Vamos a tener una caída del gasto cardíaco que se va a traducir nuevamente en una hipotensión. Sin embargo, el cuerpo en su afán de compensar va a tener un aumento del tono simpático que me va a llevar a un aumento de la poscarga y también me va a empeorar ese shunt. Entonces vamos a tener un círculo vicioso que vamos a tener que de alguna forma u otra lograr interrumpir. Clínicamente, podemos tener un paciente con disnea, con dolor, como lo pudimos ver en nuestro caso clínico. Un paciente que tenga un colapso circulatorio total, dolor torácico, también se puede presentar edema pulmonar, pero más por ese hiperflujo pulmonar que vamos a estar presentando, y es un soplo sistólico intenso que vamos a poder también encontrar un frémito sobre la parte external para external izquierda. Lo tenemos también en estos pacientes. No todos son iguales. Esta tabla es más para traerles en cuenta que las rupturas del septo ventricular que sean posteriores y más basales son las que más características de inestabilidad hemodinámica se van a acompañar. Además de que no todas las comunicaciones interventriculares son iguales. Hay unas que son simples y otras que son serpiginosas. Considérese simple esas comunicaciones interventriculares en las cuales simplemente hay un originario de entrada y uno de salida, mientras que las serpiginosas son esas en las cuales puede haber diferentes puntos de salida, no son completamente directas y pues estas van a ser más difícil reparo y mayor complicaciones hemodinámicas en estos pacientes. En este ecocardiograma vemos cómo nos señala, hacemos el Doppler y vemos ese shunt que hay en nuestro paciente y lo que vamos a ver es que es como tal, una comunicación que es bastante simple. Vemos un punto de entrada y un punto de salida.
Pero si miramos esta otra, vemos que hay diferentes puntos de entrada, diferentes puntos de salida, y estas son morfologías de comunicaciones interventriculares que se van a relacionar con peores desenlaces, con mayor inestabilidad hemodinámica. ¿Qué les podemos ofrecer a nuestros pacientes como manejo en cuidados intensivos? Y es que el balón de contrapulsación se ha relacionado como una terapia que nuevamente disminuye esa poscarga, me va a disminuir el shunt y pues puede mejorar hemodinámicamente el paciente. La colocación en los 30 primeros minutos del balón de contrapulsación pues puede aumentar hasta una presión arterial media entre un 81 a 102 milímetros de mercurio. En este estudio, lo que se hace es evaluar como tal la terapia ECMO en pacientes que tienen una ruptura ventricular septal posinfarto, y lo que se puede encontrar es que efectivamente la parte de sobrevida sí es mejor en estos pacientes. Vamos a ver que van a mejorar esas variables hemodinámicas en ellos versus los que no se les coloca ECMO. Entonces vemos que la presión arterial media sí va a mejorar con unas diferencias estadísticamente significativas, así como la frecuencia cardíaca, el lactato, el pH. Sin embargo, pues también debemos tener en cuenta de que no son terapias completamente inocuas. Se van a relacionar, por ejemplo, con infecciones. No hubo como tal una diferencia entre sangrado ni tampoco con isquemia de miembros inferiores o isquemia de miembros en general. ¿Qué les podemos brindar en esos pacientes? Si tenemos un paciente hemodinámicamente estable, pues listo, podemos aguantarlo. Ya vamos a mirar en diferentes estudios que llevar mi paciente tempranamente a procedimiento quirúrgico, contrario a lo que pasaba con la insuficiencia mitral, se va a traducir con una mayor mortalidad. Y si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, pues mira lo que podemos brindar médicamente, y si no, podemos brindar soporte extracorpóreo. Sin embargo, debemos preguntarnos algo. Si estamos colocando un ECMO, por ejemplo, en configuración venoarterial, estamos de una forma u otra, sí, aumentando esa presión arterial media, que se va a traducir también en un aumento de esa poscarga del ventrículo izquierdo, y se va a traducir también en un empeoramiento de ese shunt de alguna forma u otra. Entonces, este estudio lo que termina es de evaluar es cómo le va a esos pacientes cuando se les hace una descarga de ese ventrículo con ECMELA. Básicamente, lo que se encontró es que si comparábamos los pacientes con ECMO venoarterial solamente versus los pacientes que se les colocaba ECMELA, el hazard ratio era de 79, de 0.79, o sea que había una 21% menor probabilidad de que los pacientes con ECMELA se murieran versus los pacientes que estaban solamente con terapia de ECMO venoarterial. Hago la aclaración, la siguiente tabla es bastante fea, pero es simplemente para decirles que esta terapia no es una terapia inocua, se va a relacionar con mayores tasas de sangrado, mayores tasas de complicaciones, mayores tasas también de infección y también de síndrome compartimental abdominal. Entonces es una terapia que también debemos tener, pues mirar, con pinzas también. ¿Cuándo llevar a cirugía? Lo que les estaba diciendo, insuficiencia mitral, entre infarto y llevar a cirugía, tiempo más corto, se va a relacionar con una mejor mortalidad o una disminución en la mortalidad. Sin embargo, si nosotros miramos, tenemos un ventrículo o un septo ventricular que está afectado, que está necrótico. Si nos pusiéramos en los zapatos del cirujano a tratar de suturar un ventrículo de esas características, vendría siendo bastante difícil. Entonces, lo que se encontró en esta cohorte de 2.876 pacientes es que si lo llevamos a paciente a cirugía, en los primeros 7 días la mortalidad era del 54%, mientras que si lográbamos aguantar hasta 7 días o por encima de los 7 días, la mortalidad era de un 18%, con una diferencia que es estadísticamente significativa de una P menor a 0.001. Esto sería lo ideal. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que muchas veces la inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente no nos lo va a permitir. ¿Qué podemos decir entonces de esta complicación? Que ocurre en los primeros 3 a 5 días posinfarto. Debemos que de alguna forma u otra reducir esa poscarga del ventrículo izquierdo teniendo en cuenta ese shunt que se va a presentar. Si es posible, si lo logramos hacer con las herramientas que tengamos, tratar de retrasar esa cirugía. Y pues si el paciente no cumple criterios, mirar si se le puede brindar un trasplante cardíaco, un manejo paliativo y pues según corresponda en cada caso. Nuevamente, como complicación mecánica del infarto, el ecocardiograma cumple un papel fundamental en el examen de estos pacientes. Primeramente, pues el examen físico. Si tenemos un paciente en nuestra vigilancia que está infartado y se deteriora dinámicamente de manera súbita, pues debemos evaluarlo también clínicamente.
Como ruptura de la pared libre, vamos a tener que tener una incidencia del 0,2 pacientes con síndrome coronario agudo. Sin embargo, esta incidencia puede estar subestimada, teniendo en cuenta que esos pacientes, muchos de ellos mueren de manera instantánea y no tenemos como tal estudios de patologías o estudios de cohortes en esos pacientes para mirar la incidencia como tal. Entonces, no es clara. Se presenta en los primeros 2 a 5 días post-infartos y también se relaciona con infartos con reperfusión tardía o pacientes que no son como tan reperfundidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente tenga una ruptura de la pared ventricular? Primero, que sea su primer infarto, que sea un infarto arterial, que sea una reperfusión tardía y una edad mayor a 70 años. ¿Por qué ese primer infarto? Si es un paciente que ha tenido eventos coronarios que es crónico o agudos previos, podemos pensar de que ya este corazón ha presentado una especie de adaptación o circulación colateral que me podría llegar eventualmente a suplir esa isquemia y por esa razón es que como factor de riesgo tenemos que los pacientes que presentan su primer infarto o el miocardio. En la ruptura de la pared libre tenemos diferentes tipos de presentación, siendo la tipo 1 ese paciente que inmediatamente hay una ruptura, una hemopericardio y el paciente hace taponamiento cardíaco y muere. El tipo 2, ese paciente que tiene una lesión, sin embargo es una lesión, lo describe la literatura como resumante, poco a poco y de pronto nos puede dar un tiempo de acción en esos pacientes. Y el tipo 3 es ese paciente con un pseudoaneurisma ventricular. Eso lo que les muestro es solamente el paciente que hace la ruptura franca y muere prácticamente que al instante y esa lesión resumante. Como evolución, traigo esa tabla, la evolución clínica es aguda en ese blowout, en el resumante es de una forma subaguda y en el pseudoneurisma, que ya vamos a ahondar sobre esto más adelante, es que es una presentación subaguda crónica que incluso puede pasar inadvertida con un diagnóstico incidental en nuestros pacientes. Como clínica vamos a tener un paciente que está inestable hemodinámicamente, vamos a tener una distensión yugular venosa, ese pulso paradójico y una elevación del segmento ST y tenemos que considerarlo y pues llevarlo como tal y brindarle las terapias. Como diagnóstico, nuevamente el ecocardiograma juega un papel fundamental en el diagnóstico de estos pacientes y hay diferentes estudios que miran cuáles son como los signos que más me hacen pensar de que estemos ante un paciente con taponamiento cardíaco aparte de toda la clínica y es que si tenemos un derrame pericárdico mayor de 5 milímetros, este fue uno de los hallazgos con mayor sensibilidad en el estudio, también que tengamos icos intrapericárdicos de alta densidad que pueden ser sugestivos de coágulos, de sangre, también me deben hacer pensar de que estamos ante una ruptura de la pared libre y también la compresión de la pared de la aurícula derecha o del ventrículo derecho y pues los signos de taponamiento cardíaco. Si el paciente, pues eso como les comentaba, son hallazgos incidentales, tenemos también entonces de la parte del pseudoneurisma, la resonancia cardíaca también juega un papel fundamental. Lo que encontremos señalado aquí es un pseudoneurisma ventricular a nivel del ápex, como muestra como tal las flechas. Nuevamente, el pseudoneurisma se va a caracterizar porque ellos tienen un cuello corto y vamos a mirar más adelante cómo es esa relación cuello versus el diámetro como tal del pseudoneurisma para poderlo diferenciar de aneurismas verdaderos, lo cual va a cambiar por completo la terapia en esos pacientes. La mortalidad desafortunadamente es bastante alta, hasta el 90%, y nuevamente como complicación mecánica, pues el manejo va a ser inminentemente quirúrgico. Sin embargo, nosotros, comunidades de cuidados intensivos, tenemos que mirar qué le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Tenemos que el uso de también, nuevamente, el soporte mecánico extracorpóreo ECMO es una terapia razonable, dando una supervivencia a estos pacientes de hasta el 37,3%. Sin embargo, tenemos incluso otros estudios, esos fueron los italianos que recolectaron su eh, conocimiento de 17 años y miraron 35 pacientes con ruptura de la pared ventricular y lo que encontraron fue que el ECMO preoperatorio se relacionó más frecuente en los no sobrevivientes. Sin embargo, lo que los mismos autores dicen es que esto es más relacionado con complicaciones de que la terapia se instauró tardíamente, porque muchos de esos pacientes murieron fue por una anoxia cerebral más que por complicaciones del ECMO per se. Entonces, sigue siendo recomendado que en estos pacientes que tengan una ruptura de la pared libre les podamos brindar soporte extracorpóreo, todo esto con el afán de llegar finalmente a la base que es el manejo quirúrgico. Entonces tenemos que tener en cuenta que es una complicación devastadora que muchas veces se va a presentar como una muerte súbita
como complicación mecánica, el manejo definitivo es quirúrgico y podemos utilizar la estrategia del ECMO como una herramienta de estabilización perioperatoria si se nos permite. Aneurisma y pseudoneurisma es algo que tenemos que hablar también porque es una de las complicaciones también muy frecuentes. Se va a presentar sobre todo en los infartos transmurales, Chagas, trastornos autoinmunes con respecto al aneurisma verdadero, con una incidencia que es relativamente baja en las primeras 72 horas. Y por ley de Laplace tenemos unos cardiomiocitos que van a estar, muy móviles, mientras que los otros van a aumentar la presión a nivel ventrículo, o sea, va a haber una dilatación y nos va a facilitar incluso la generación de trombos, generación de arritmias, pacientes con falla cardíaca, que vamos a ver más adelante, que son indicaciones de manejo quirúrgico. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros un aneurisma verdadero de un pseudoneurisma? Vamos a tener que un aneurisma verdadero tiene las tres capas, perdón, endo, mio y epicardio. La relación de cuello-saco es de 0.9 a 1. Ya les voy a mostrar una imagen de resonancia magnética, cómo se ve esto mejor. La continuación de miocardio es clara, no vamos a tener interrupción de la pared ventricular de manera abrupta, como lo vamos a ver más adelante en las imágenes, y el riesgo de ruptura es bajo en estos pacientes, salvo que estos pacientes presenten una dilatación progresiva. Y la conducta va a ser dependiendo de los síntomas y de la refractariedad de estos. Respecto al pseudoneurisma, vamos a tener que solamente es una ruptura que está contenido por pericardio, no es más, no van a estar las tres capas como les estaba mencionando en el aneurisma verdadero. La relación cuello, vamos a ver que es mucho menor, ya vamos a mostrar más adelante en la resonancia magnética. Hay una pérdida de esa continuidad miocárdica y el riesgo de ruptura es bastante alto y siendo congruentes, por ser un riesgo alto, la conducta es cirugía urgente generalmente en esos pacientes. Aquí lo que tenemos es en el ecocardiograma, lo que vamos a encontrar es ese cuello corto, que si hacemos la relación con respecto al diámetro como tal del defecto, vamos a tener una relación entre 0.3 y 0.5, lo cual nos podría estar hablando nuevamente de un pseudoneurisma. Además que vemos la continuidad del miocardio y de sus tres capas, como se pierde de manera abrupta, lo cual sigue apoyando este diagnóstico. Eso es un estudio ya más como con contraste y lo que se hace en el de allá y lo que vemos es que nuevamente está ese cuello corto y si hacemos la relación vamos a tener que es una relación entre 0.3 y 0.5. Ese es el contraste. Y nuevamente se ve. En la resonancia magnética ya este lo podemos catalogar como un aneurisma verdadero si vemos la relación entre el cuello del aneurisma y el cuerpo del mismo en tanto a diámetros, vamos a tener que una relación cercana a 1, entre 0.9 y 1, lo cual me va a apoyar nuevamente ese diagnóstico en los pacientes. La resonancia magnética, vemos ese cuello corto, esa relación disminuida, lo cual nos hace el apoyo del pseudoneurisma. Si tenemos un pseudoneurisma, entonces el manejo va a ser meramente quirúrgico, como les muestro aquí en la imagen, pero si tenemos un paciente con un aneurisma verdadero, el manejo es dependiente de los síntomas. Si tenemos un paciente con falla cardíaca, manejemos esa falla cardíaca, bueno, esto ya es más de cardiología. Si es una enfermedad tromboembólica, pues debemos anticoagular a nuestros pacientes, son pacientes que son más propensos a la realización de arritmias ventriculares, incluso también de insuficiencia mitral. Sin embargo, si nuestro paciente hay una disfunción del ventrículo izquierdo, hay cementos aquinéticos, si la clase funcional está francamente deteriorada, arritmias ventriculares que son refractarias a ese manejo médico, debemos llevar a nuestro paciente a procedimiento quirúrgico. O si vamos incluso a revascularizar el paciente, pues ya que estamos entrados en gastos, se beneficiarían del reparo de este defecto. Como conclusiones de la charla, lo que les traigo es esto. Primero, si tenemos una sospecha de complicación mecánica, tenemos un paciente que sabemos que está infartado, que está choqueado, que tiene un soplo nuevo, miramos si ese es un colapso súbito. Si vemos que hay ingurgitación venosa yugular, si tenemos estos ruidos velados, si tenemos un pulso paradójico, sospechemos entonces que estamos ante una ruptura de la pared libre y el manejo va a ser la cirugía emergente. Sin embargo, si tenemos un soplo holosistólico con un enfriamiento palpable, podemos pensar que estamos ante un shunt producto de una ruptura de esa continuidad del septo ventricular o una insuficiencia mitral y pues el manejo quirúrgico, como les estaba diciendo, tiene un tiempo distinto para cada uno. Si la presentación es subaguda crónica, días a semanas o incluso con un hallazgo incidental, pensemos en un pseudoneurisma ventricular cuyo riesgo de ruptura es bastante alto y por lo tanto se va a beneficiar de un manejo quirúrgico.
Y en tanto a tiempo, vamos a tener entonces que la pared libre se va a presentar en esos primeros 7 días, la ruptura septal se va a presentar de una forma bimodal en las primeras 48 horas o hasta el final de la primera semana, y la ruptura, perdón, y la ruptura ruptura papilar desde las 48 horas hasta el séptimo día, y siendo el pseudoneurisma como ese hallazgo tardío por encima de los 14 días. ¿Qué podemos concluir entonces? Que nos encontramos ante patologías que tienen pronósticos catastróficos. El soporte mecánico va a jugar un papel fundamental en el manejo de estos pacientes, y al ser patologías estructurales, pues el manejo va a ser principalmente quirúrgico. Entonces, nuestro papel de nosotros como intensivistas es lograr la estabilidad de ese paciente en el perioperatorio, para poder, pues, brindar un mejor pronóstico. Y muchísimas gracias. Y este es un QR donde pueden descargar un resumen de la charla. Ya. Bueno, muy bien. Muy bien, lo felicito también. Creo que fue una presentación muy agradable, muy fácil de entender, con buenas bibliografías citadas también, y pues con un buen manejo del tema. Creo que las diapositivas en Daniel lo que realizó con un buen tamaño de letra, un buen manejo del tiempo también para destacar. Entonces, sin ninguna cosa como bajar para agregarle a los comentarios de foro. Gracias. Algunos compañeros, hay más ocupación. Buena charla, ¿no? Yo creo que es una persona muy juiciosa, y para el nivel en donde se encuentra de residencias, que esa charla con un panorama tan amplio es algo muy bueno, porque implica que usted, mejor dicho, tiene el camión por delante y va a ser un buen intensivista del futuro. Y muy bacano. Entonces, le metí mucho empeño, y creo que estas charlas en donde la mayoría del diagnóstico es intemporalidad y los hallazgos ecocardiográficos, que usted hubiese utilizado las imágenes ultrasonográficas, y que eso ha sido una gran forma de explicar cada una de las etiologías y las enfermedades. Comunicación es brutalísimo. La verdad, lo felicito bastante. Más. Muy buen trabajo. Estoy revisando el resumen que envió. Hecho el Hago la salvedad que está fuertemente hecho con cloud, bajo mi supervisión, bajo